Buen día, hermanos, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar hablando de Jesús. Bueno, el video de hoy se llama debemos estar dispuestos a sufrir por Cristo. Bueno, vamos a empezar orando. Dios Padre, te damos gracias por el día de hoy. Te pido, Señor, que bendigas a todos los que estén viendo este video y que también me bendigas a mí, Señor, que me ayudes a hablar inspirado por tu Espíritu Santo y que puedas realmente revelar tu verdad en los corazones de cada persona que pueda ver este video. Te doy gracias por sus vidas y por tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a empezar leyendo unos versículos como en el video pasado. Vamos a tener aquí en la esquinita este programita que me sirve para ir con ustedes leyendo los versículos y siguiendo cómo vamos. Bueno, debemos estar dispuestos a sufrir por Cristo. El primer versículo que vamos a leer está en Marcos 10 del 38 al 40. Al igual que le dije la otra vez, está bueno si preparan sus Biblias, si tienen algo para anotar, y mientras yo voy leyendo los versículos, ustedes los buscan en la Biblia y los leen ustedes también. Bueno, Marcos 10 del 38 al 40. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís, porque ¿podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: sí podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Bueno, vamos a ver primero el contexto de esto. Es cuando Juan y Santiago le piden, y bueno, a través de su madre le piden a Jesús que si se pueden sentar a la derecha y a la izquierda de Jesús cuando él esté centrado en su trono. Bueno, y esta es la respuesta que les da Jesús a ellos, que le dice: no sabéis qué pedís. Y bueno, vamos a ver qué significa cada una de estas palabras, las palabras clave que tiene este versículo, el primero. La primera palabra clave que vamos a ver es vaso, que en griego significa, vamos a agrandarlo un poquito, en griego se dice poterion, que griego es el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento. Poterion, vaso o copa, simboliza sufrimiento, juicio o destino divino. Bueno, en este caso es como, Jesús no lo dice literal, sino que lo dice como si fuera una parábola. Cuando dice podéis beber del vaso o de la copa en que yo bebo, se refiere simboliza como el sufrimiento que él va a padecer. Y podemos también ver que también simboliza copa o vaso, sufrimiento o juicio, cuando lo vemos en el Antiguo Testamento. En Isaías 51:17 dice: despierta, despiértate, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de su aturdimiento bebiste hasta los sedientos. Bueno, acá vemos que también puede representar eso, sufrimiento o juicio. En este caso, Jerusalén estaba sufriendo un juicio de parte de Dios. Y Jesús se refería a su sufrimiento con esta copa, que iban a beber, que él tenía que beber esa copa. Y también podemos ver este ejemplo cuando Jesús en Getsemaní dice: Señor, si es posible, pasa esta copa de mí. Ahí vemos que también Jesús se está refiriendo a ese sufrimiento que él tiene que pasar, que si era posible que lo pase de él.
Por eso copa significa esto, ese sufrimiento. Después vamos a ver la palabra bautismo, porque dice: ¿podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Bueno, bautismo en griego es baptisma, que significa bautismo, inmersión en agua. Bueno, podemos verlo de dos maneras: el bautismo normal, que es la inmersión en agua, o en este caso se puede referir, que yo creo que es lo que sería más una como interpretación más acertada o más adecuada en mi pensamiento, que puede referirse a que Jesús iba a ser sumergido en el dolor y la muerte, a ese bautismo, a esa inmersión en el sufrimiento que iba a tener Jesús. Que también podemos ver esta analogía que Jesús hace del bautismo, de su sufrimiento y muerte, en Lucas 12:50, cuando dice: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. También está hablando de lo mismo, de ese sufrimiento y la muerte que iba a pasar Jesús. A eso, en este caso se refiere a ese bautismo Jesús. Y después vamos a ver la otra palabrita, que es baptizomai, que significa ser bautizado. Cuando dice: con el bautismo con que soy bautizado. Ser bautizado significa que Jesús se somete voluntariamente a ese sufrimiento, que Él se entrega a ese sufrimiento, a ese bautismo. Bien. Bueno, y vemos cómo acá los discípulos querían ser partícipes de la gloria de Jesús, querían estar a la derecha, a la izquierda de Jesús, pero todavía no habían sido partícipes del sufrimiento de Cristo. Todavía no habían pasado todo el sufrimiento que pasó Jesús. Por lo tanto, Jesús les dijo: del vaso que yo bebo, beberéis, y el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Ellos iban a pasar por ese sufrimiento. Jesús se los dijo y se los advirtió. Y vamos a ver otros versículos en los cuales también nos dice Jesús que nosotros vamos a pasar por ese sufrimiento. Y antes de la gloria, que ellos primero querían la gloria, tenemos que pasar por ese sufrimiento. Es necesario antes de la gloria pasar por ese sufrimiento. Muchas veces nosotros queremos primero tener la gloria, primero estar en los primeros lugares, ser los mejores o tenerlo todo servido, pero Jesús nos dice que primero tenemos que beber de la copa, primero tenemos que pasar el proceso. Bueno, el próximo versículo que vamos a ver es que vamos a verlo en dos versiones en este caso. Primero en la versión de la Reina Valera 1960 y después en la versión de la Nueva Traducción Viviente. La mayoría de los versículos que leo son en la Reina Valera 1960, pero ahora he puesto también la NTV para que lo podamos entender un poquito, porque está un poquito mejor explicado en la NTV. Bueno, amados, es Primera de Pedro 4:12 al 14. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y ahora lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera.
En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria, cuando sea revelada a todo el mundo. Si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Bueno, es fuerte este versículo. ¿Por qué? Porque primero nos dice que no debemos sorprendernos si pasamos por vituperios, por pruebas, por sufrimiento. No debemos sorprendernos. Muchas veces cuando nos pasa algo malo, algún sufrimiento, decimos, pero ¿por qué, Señor? Si yo te sigo a ti, si yo soy cristiano, ¿por qué estoy pasando por estos sufrimientos? No tenemos que sorprendernos, porque tenemos que saber que vamos a pasar por esas pruebas, vamos a pasar por esos vituperios, vamos a pasar por sufrimientos. Jesús nunca nos dijo, no van a pasar por las pruebas, más dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Él no nos promete no nos promete que no vamos a estar en el desierto. Él nos promete que Él va a estar con nosotros en el desierto. Y qué preferible un desierto con Dios, con Jesús, que un paraíso sin Él. Y bueno, vamos a ver. Debemos gozarnos de ser partes del padecimiento de Cristo. ¿Qué significa esto? Para tener alegría de ver su gloria cuando sea revelada, debemos ser participantes con Cristo de su sufrimiento. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy dando vuelta esta premisa que sale acá en este versículo. ¿Qué dice? En cambio, en el 13. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen partícipes con Cristo de su sufrimiento. Para que tengan alegría de ver su gloria cuando sea revelada en todo el mundo. ¿Qué quiere decir? Que podemos darlo vuelta. Que para que tengamos alegría de ver la gloria de Dios, primero debemos pasar por las pruebas y ser partícipes del sufrimiento de Cristo. O sea, para tener la alegría y ver la gloria de Dios, primero tenemos que pasar por las pruebas y ser partícipes de su sufrimiento. ¿Y a qué se refiere con ser partícipes de su sufrimiento? Que cuando, por ejemplo, que cuando viene alguien y nos trata mal por ser cristiano, nos insulta, nos dice cosas malas, no debemos ponernos mal, entristecernos, debemos gozarnos de que estamos padeciendo por ser cristianos, padeciendo por amar a Dios. Bueno, en esta parte en donde dice que para tener alegría de ver su gloria, para alegrarnos de ver su gloria, primero tenemos que ser partícipes de su sufrimiento. ¿A qué se refiere? Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Primero, para poder gloriarnos con la gloria de Jesús, tenemos que participar de su sufrimiento. Les pongo un ejemplo. Hagamos un ejemplo de un futbolista que empieza de cero en la calle, en la villa, con la pobreza. Podemos poner ejemplo, hay muchos ejemplos. Podemos poner el ejemplo de Carlos Tevez, que él cuando empezó estaba en el Fuerte Apache, en una villa, en la pobreza, y mucha gente lo discrimina a la gente que es de la villa y no quiere estar con ellos, y él pasó mucho sufrimiento porque lo criaron los tíos. Y bueno, hubo gente que estuvo con él desde su sufrimiento, sus tíos, su pareja que después fue su esposa, y esa gente que estuvo con él desde su sufrimiento, después también estuvo con él cuando él se hizo jugador de fútbol, ganó plata, se hizo famoso y tuvo todo ese reconocimiento y esa gloria. Después esa gente sí era merecedora de cuando él se hizo famoso y tuvo toda esa gloria. La gente que sí merecía estar con él era la gente que lo apoyó cuando él estaba sufriendo. Era la gente que sufrió con él. Mucha gente después viene a querer ser amigos cuando ya estamos en la gloria, cuando ya triunfamos. Cuando él triunfó, seguramente mucha gente quiso ir a ser amigo de él,
pero él valoró la gente que estuvo de antes. Él fue y les compró casa y los sacó de la villa a la gente que estuvo con él desde su sufrimiento. Y solamente estoy poniendo el ejemplo de él para que veamos que tenemos que sufrir con Cristo para después estar en su gloria. Porque es hipócrita querer estar en la gloria de Cristo, pero no estar dispuestos a sufrir con Él. Y no estoy poniendo de ejemplo a esta persona, solamente estoy haciendo una analogía de su vida con de todo lo que pasó, con lo que debemos vivir nosotros día a día. Después, también debemos ser conscientes de que vamos a sufrir por Cristo y de que va a venir tribulación. Quizá en estos momentos hayan tiempos de paz que nosotros decimos, bueno, pero no hay guerra, no hay tribulación, pero va a venir tribulación, va a venir persecución, y la palabra lo dice, muchísimos versículos, no hace falta que ponga acá los versículos en donde lo dice, porque hay muchos versículos donde los dice, y dice que y sabemos nosotros que estamos en los tiempos finales, y nos van a perseguir por ser cristianos. Y si a veces nos da vergüenza decir que somos cristianos, o mostrar nuestros valores, o hacer justicia. ¿Cuántas veces nos ha pasado que le hacen injusticia a otra persona delante nuestro y no hacemos nada? Que vienen y golpean a una persona al frente nuestro, o que a un discapacitado nadie le da lugar y nosotros no hacemos justicia. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de ser rechazados, tenemos miedo de que nos miren mal, y está mal eso. Si nosotros somos cristianos, debemos demostrar que somos cristianos con nuestros valores, con nuestras acciones, sin importar lo que nos digan los demás, sin importar el sufrimiento. Debemos estar gozosos si sufrimos. Si nosotros hacemos el bien y ayudamos a otro y sufrimos, si nosotros ayudamos a alguien que le están golpeando y nosotros sufrimos un golpe, debemos estar gozosos porque nosotros sufrimos por causa de Cristo, por defender los valores de Cristo, por hacer justicia. Porque si nosotros no queremos ni siquiera en las cosas más pequeñas involucrarnos, no nos identificamos con Cristo, cuando alguien está hablando mal de Cristo, no salimos nosotros a defender, a decir que Cristo está vivo, que nosotros lo servimos. Si no salimos nosotros a defenderlo, imagínense cuando nos persigan, imagínense cuando venga la tribulación, si no somos capaces de declarar a Cristo abiertamente, por vergüenza o por miedo. Cuando vengan y nos quieran poner un arma a nosotros en la cabeza, ¿qué vamos a hacer? Menos vamos a querer dar la vida por Cristo, porque muchas veces decimos, no, yo doy la vida por Cristo, pero no lo demostramos con nuestras acciones. Debemos vivir por Cristo. Y tenemos que saber que la persecución ya ha comenzado. Nosotros pensamos que bueno, sí, la tribulación va a empezar más adelante. Ya ha empezado la tribulación y la persecución a los cristianos. Hay muchos países, como Corea del Norte, donde ser cristiano es una traición al Estado. Y si alguien lo descubren con una Biblia, es ejecutado o enviado a un campo de concentración. En Afganistán, cuando alguien se convierte al cristianismo, es penado con la muerte. Si bien ellos dicen que tienen amnistía con los cristianos, pero si alguien se convierte del Islam, de su religión, al cristianismo, lo penan con la muerte. Y hay muchos casos, si ustedes buscan en internet, de gente que la persiguen en estos países. También en Somalia, en Nigeria, en Pakistán, en India. Vemos tantos países en los que los cristianos son perseguidos. Y sabemos que esta lista va a ir sumándose más y va a ser más grande y más grande y más grande. Hay muchos hermanos nuestros, hermanos de la fe, a los que los están persiguiendo en todos estos países, que nosotros no somos conscientes. Y ellos están sufriendo los padecimientos por Cristo. Y mucha gente se enorgullece y está gozosa de sufrir por Cristo. Y eso es lo que nos debe transmitir a nosotros. Nosotros debemos gloriarnos y estar gozosos si sufrimos por Cristo.
Y debemos estar dispuestos y a sufrir por el nombre de Cristo y glorificarlo, porque Él sufrió por nosotros primero. Él dio su vida por nosotros, sufrió hasta dar su vida por amor por nosotros. Por lo tanto, nosotros también debemos sufrir por Él, hasta dar la vida por Jesús. Marcos 10, del 28 al 30. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que no haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierra por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Bueno, vemos acá que si aceptamos sufrir en nombre de Cristo, debemos aprender a soltar y dejar todo en sus manos. Bueno, acá es importante evaluar nuestro corazón, ver qué es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, qué es lo que le hemos entregado a Cristo, qué es lo que no le hemos entregado a Cristo, qué es lo que no tenemos, a qué estamos atados, qué es lo que ya soltamos, qué no. Hacer una oración y ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Si hemos entregado todo a Dios, si hemos entregado nuestra familia, esposa, hijos, nuestras cosas, nuestro dinero, nuestro trabajo, todo le tenemos que entregar a Dios. No tiene que haber ningún aspecto de nuestra vida que no le hayamos entregado a Dios. Porque lo que no le hayamos entregado nosotros a Dios, esa es nuestra debilidad. Y ahí es donde el diablo nos va a querer atacar. Les hago un ejemplo. El ejemplo más común lo tenemos primero en la Biblia, que en el versículo que les leí recién. El primero viene un hombre rico y le dice a Jesús: Señor, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le dice: cumple todos los mandamientos, y le nombra los mandamientos. Y el hombre rico le dice: desde joven ya los cumplo. Y Jesús lo amó y le dijo: muy bien, bien has hecho. Ahora vende todo lo que tienes y sigue, dale a los pobres y sigue. Y ahí el rico no tuvo miedo y no quiso y se fue. Y no quiso desarraigarse de su riqueza. Y ahí fue donde el diablo lo atacó. O sea, él era una persona íntegra en el sentido que él cumplía todos los mandamientos. Pero la debilidad era la riqueza, eran las vanidades de las cosas. Y Jesús dice que no podemos tener a dos señores, a las riquezas y a Dios como nuestros señores. No podemos tener a otra cosa en nuestro corazón antes que a Dios. Y en el caso de ese hombre, la riqueza. En el caso de otras personas, son los hijos, son los padres, son un trabajo, son la fama. Mucha gente por fama, por riqueza, muchas veces muchos cantantes empiezan siendo cantantes cristianos, vienen, les ofrecen un contrato de mucha fama, mucho dinero, y escrito y explícito dice que no pueden cantar canciones cristianas. Muchos lo firman y ahí están negando a Dios. ¿Por qué? Por la riqueza, por la fama. Tenemos que evaluar nuestro corazón, qué es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Porque como dijimos, que vamos a sufrir. Pero justamente el enemigo nos va a querer atacar en donde nosotros estemos más débiles. Ahí donde nos va a querer atacar. Por eso nosotros debemos evaluar nuestro corazón. También tenemos que evaluar nuestro corazón, cuáles son las cosas que más nos cuestan y los pecados a los cuales nosotros somos más tendientes a caer. Y en eso tenemos que fortalecernos, hacer ayuno, matar a la carne, que no tengamos debilidades,
o las mínimas habilidades posibles, querer ser perfectos para servir a Cristo, saber que el enemigo nos va a atacar siempre en nuestra debilidad. Y no se refiere a que uno va a dejar a su familia para seguir a Jesús. Cuando dice, el que no haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos. Jesús lo que más quiere es que nosotros tengamos nuestras familias unidas, siguiéndolo y sirviéndolo, y que toda nuestra familia lo siga. Pero lo que se refiere es que le entreguemos todo, no estar atado a la familia. Muchas veces pasa que las personas están tan atados a sus familias que, por ejemplo, los padres pierden un hijo, que yo sé que debe ser el sufrimiento más grande que debe existir, y se enojan con Dios y dejan su fe. Pero muchas veces porque tenían a ese hijo en su corazón antes que Dios y no se lo habían entregado a Dios. Hay que entregárselo a Dios, hay que entregarle todo a Dios. Nuestro matrimonio, nuestros hijos, todo. Nuestra casa, muchas veces las personas pierden la casa y pierden su fe. El diablo sabe las debilidades nuestras, y ahí es donde nos va a querer atacar. Ahí es donde va a querer hacernos sufrir para que nosotros caigamos. El objetivo de él es destruirnos, es nuestra muerte y nuestra destrucción, que nosotros no creamos más en Jesús y que nos perdamos. Por eso es que él pone todos estos sufrimientos en nuestro camino. Y Dios lo permite que el diablo ponga todos estos sufrimientos para probarnos, para que podamos sufrir por Cristo, como lo dijimos recién. Y vamos a ver este otro versículo que está muy relacionado, que es Mateo 10, del 37 al 39. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Bueno, este versículo va justo con todo lo que vamos hablando. Dios debe ser siempre lo primero que esté en nuestro corazón, el que se siente en el trono de nuestro corazón. Si nosotros amamos a alguien o a algo más que a Dios, no somos dignos de Dios. Y ahí es donde nos van a atacar y nos van a querer hacer sufrir. Por eso debemos evaluar nuestro corazón. ¿Qué es lo que amamos más en nuestra vida? Y debemos trabajar en eso, en oración con Dios. Y después donde dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Tomar su cruz a veces es justamente esto. Tomar todos los sufrimientos que tenemos en nuestra vida, los sufrimientos a veces que tenemos por causa de Cristo, y los sufrimientos y pruebas que a veces pasamos, de enfermedades, de que perdemos a alguien cercano, todos esos sufrimientos, tomarlos y seguirlo a Jesús y cargar con esa cruz. Esa va a ser nuestra cruz. Las cruces son cosas y dolores y sufrimientos que pasamos y que Dios lo permite por un tiempo, y después nos quita esa cruz. Y a través de esa cruz y de ese sufrimiento nosotros crecemos y nos acercamos más a Dios. Y es muy interesante la última parte que dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué quiere decir esto? Entregarle toda nuestra vida a Dios. Entregarla todo y vivir para Él. Y ahí vamos a hallar la verdadera vida. Porque dice, la hallará. Jesús es la vida. Cuando hallamos a Jesús, ahí estamos hallando la vida. Vale, vamos a ver el último versículo. Que tenemos preparado para hoy, que es Filipenses 3, del 7 al 10. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo.
y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Bueno, vamos a analizar un poquito este versículo. Y bueno, y tenemos que ver que todas las vanidades en las que uno se gloría, que muchas veces uno está orgulloso, que si no, que yo el trabajo que conseguí o el trabajo que tengo es el mejor y yo estoy en el puesto de supervisor o de jefe o en un puesto en el gobierno, o estudios, yo he estudiado, tengo tales maestrías o tales licenciaturas, tales ingenierías, tales doctorados. A veces nos gloriamos en el dinero, vemos que una persona no, pero es que tal persona que tiene mucho dinero es muy exitosa y glorificamos a la persona por tener dinero, en la fama, la belleza, la fuerza, la inteligencia, todas esas cosas que en el mundo se glorifican y todos se enorgullecen y se jactan de tener todas esas cosas. Nosotros debemos estimarlas como una pérdida, como basura, comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo. Y estar dispuestos a perder todo eso y entregar todo eso a cambio de Cristo. Estar dispuestos a perderlo todo, a perder todos los títulos, a perder el trabajo, a perder la fama, a perder la belleza o el cuerpo perfecto o la figura que uno tiene, por amor a Cristo. Muchas veces perdemos a Cristo por amor al dinero, perdemos a Cristo por amor a querer tener un cuerpo perfecto, por amor a las vanidades, a los estudios, a los doctorados, a tantas cosas. Muchas veces perdemos a Cristo por todas esas cosas, pero debe ser al revés. Debemos estimar esas cosas como pérdidas, como basura, como basura comparado con la gloria de conocer a Cristo y de estar con Él. Porque la gloria de Cristo es muchísimo mayor que todas esas vanidades. Es preferible enorgullecerse y jactarse de conocer a Cristo que de todas esas otras cosas. Bueno, y esa palabra que acá sale, ser hallado en Él, no es que nosotros digamos que somos de Dios. Es que Dios diga que somos de Él. Ser hallado en Él es que Él nos halle, que Dios nos halle que estamos en Cristo. Y eso es lo más importante. Porque muchas personas pueden decir, sí, yo soy cristiano, yo sigo a Jesús, todo. Pero lo importante es que Dios considere que nosotros somos de Cristo. Que Él nos reconozca como sus hijos, que Él nos reconozca como sus siervos. Y sabiendo que no es por ley la justificación. ¿Qué significa? Que nosotros, que como dije recién, que nosotros dejamos todo por Dios. Todas estas vanidades como la belleza, los conocimientos, los estudios, los trabajos, hasta las mismas personas cercanas a nuestras, todo lo dejamos por Dios para ganar a Cristo, para ganar a Dios. Pero no lo ganamos por ley, no ganamos a Cristo por haber dejado todo eso, sino que lo ganamos por fe. Por fe somos justificados. No por ley, no por las cosas que hagamos, sino que somos justificados por la fe en Cristo, por gracia. No es por algo que nosotros hagamos, sino por lo que Jesús ya hizo. Y el fin de esto es conocer a Dios y a Jesús
y el poder de su resurrección. El fin de todo esto, de padecer sufrimiento, de dejarlo todo por Dios, de estimar todas las vanidades por basura, con tal comparadas al conocimiento de Cristo. El fin de todo esto es conocer a Dios y a Jesús, conocer el poder de su resurrección y conocer su poder ahora, el poder que tiene ahora Dios en el presente, y vivir en el poder de Dios, poder participar de su sufrimiento y querer ser tan semejantes a Jesús que aún en su sufrimiento y en su muerte querer ser semejantes a Él. ¿A qué se refiere ser semejantes a Él en su sufrimiento y en su muerte? Que así como Jesús sufrió y murió por amor de nosotros ser semejantes a Él en querer sufrir y morir por amor a Jesús. Entregarle todo, hasta nuestra propia vida por amor. Por eso debemos estar dispuestos nosotros a sufrir por Cristo. Porque el sufrimiento no lo vamos a evitar. En esta vida es así, el sufrimiento va a venir en algún momento. Pero tenemos que estar preparados. Si nosotros nos preparamos y oramos y le entregamos todo a Dios y estamos dispuestos a sufrir por Cristo, ese sufrimiento va a ser diferente. Va a ser diferente porque vamos a caminar en el desierto con Jesús. Y Él nos va a acompañar de la mano. Y nos va a sacar de ese desierto en algún momento. Por eso tenemos que estar dispuestos a sufrir por Él y dar nuestra vida por Él. Por amor. Bueno, hermanos, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado esta enseñanza. Bueno, y nos vemos en la próxima. Espero, si tienen alguna duda, algún comentario, los leo en los comentarios. Bueno, los amo. En el nombre de Jesús, nos vemos. Que Dios los bendiga.